Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me Buenas oyen bien? tardes. Buenas tardes. Eh, Buenas, profe. bueno, muchachos, nosotros ya vimos todo lo básico de la programación, es decir, vimos la declaración, vimos las sentencias de decisión, el if, else, y vimos la iteración. ¿De acuerdo? Ya con eso está cubierto lo básico. Hoy vamos a ver una cosa extra que nos sirve a nosotros para reducir bastante el código y para darle mucha más lógica al código que nosotros hacemos, y tiene mucho que ver ya con la parte matemática. O sea, nos va a generar códigos muy similares a como nosotros lo trabajamos en matemática. ¿Listo? Lo pongo por acá. Es Profe, decir, señor. eh, ¿está grabando la clase? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, no, no. Es que acá no salía lo de grabando. Nunca sale. Nunca lo grabo por Zoom. Si quieren ver los videos están ahí en el canal de YouTube, ¿no? Pero nunca aparece aquí grabando o algo por el estilo. Siempre lo grabas con otro programa. Creo que es un grabo hasta 720p. Entonces es como un desperdicio grabar ahí. Aparte que la calidad del audio y eso no es como tan buena. Entonces, no, nunca me gustó. Hoy vamos a ver entonces es funciones. ¿Listo? Es el tema de programación que nos faltaba. Bueno, primero dos cosas. Creo que nos falta gente. Al menos dos personas. Y la otra, ninguno tiene cámara. Se les dañó. Me van a dejar solo. Pues, pues es que yo le voy a ser sincero, profe. Yo estoy desalmorzando. Así que A las 2 de la tarde. sí, no es que tenía clase a las 12 y terminó una clase hace poco. A mí no me molesta que esté almorzando. Bueno, ustedes verán. Listo. Eh, la cosa de funciones es que nos ahorra mucho en la escritura de código, sobre todo de código que se va a reusar, ¿sí? Que se va a repetir en los códigos. Por ejemplo, nosotros aquí queremos hacer una suma, una función pequeñita que nos permita pues limpiar una suma, vamos a decir, definiéndola, y la vamos a hacer desde un número i inicial hasta un número final. Aquí la tengo desde el 1 hasta el 11, que el 11 por supuesto no lo toma, porque acuérdense que la función range no está definida hasta el último valor, es decir, la suma de 1 a 10, y así para otros dos números, de 20 a 37 y de 35 a 49. ¿Ok? Si yo hago este código y lo aplico, voy a obtener la suma entre esos rangos de números. O sea, nada extraordinario. Yo podría llegar a repetir este proceso, pero utilizando una función para simplificar ese código y reusarlo. Y también les voy a mostrar la mayoría de programas en la forma estándar en la que se hace un programa, es decir, con una función main. Ahorita lo vamos a mirar. ¿Cómo se define primero una función? Con una palabra clave. Con la palabra def y lo que sigue es el nombre de la función, usted ya está listo para comenzar. Luego, entre paréntesis de esa función, ponen la lista de parámetros que va a recibir y finalmente el cuerpo de la función. ¿Listo? Es decir, el bloque de código que se va a ejecutar cuando usted llame la función. Como es un bloque de código, usted tiene que ponerlo una sangría, cuatro líneas a la derecha, como cualquier for, como cualquier if, como cualquier otro bloque de código que ya hemos visto. La función funciona, bueno, vale la redundancia, la función tiene el mismo comportamiento. ¿Ok? Las partes que nosotros vamos a tener y son la parte, yo creo que más importante, el encabezado de la función. Porque cuando el encabezado de la función está muy bien escrito, su código va a correr perfecto, aunque usted en el cuerpo tenga algún problema. Me explico. El encabezado de la función siempre se va a ejecutar cuando usted corre el programa. Siempre. Y el cuerpo se ejecuta solo y únicamente si usted corre la función. ¿Listo? Quiere decir que el cuerpo de la función o lo que usted escriba ahí solamente se va a verificar una vez usted corra el programa, pero el encabezado siempre se está verificando. El encabezado es lo único que corre el programa. Ahorita vamos a ver ese pedazo en detalle. Bien. Eh, lo que les decía, la palabra clave def seguida por el nombre y los parámetros, y cada bloque de código que hemos visto termina con dos puntos. ¿Sí? En la sentencia if, la sentencia else, y elf, for, while, todos corren con el doble punto. Bueno, eh, este pedazo es importante
Porque nosotros podemos llegar a tener, así como tenemos un for anidado, o teníamos sentencias if anidadas, podemos llegar a tener funciones anidadas. Pueden estar anidadas con códigos if, con códigos for, con otras funciones, con cualquier clase de combinación de código. ¿Listo? Las variables que nosotros introducimos en el comando o los parámetros, es decir, esta, esta lista de parámetros, se conocen simplemente como parámetros formales o parámetros. ¿Ok? Son los parámetros que usted va a introducir en el código, en la función para que él ejecute. Son cosas que necesita la función que usted le suministra que usted le suministre, perdón, para que ella comience a ejecutar el código. Bien. Mm, Hay algunos que son parámetros que no son obligatorios, como por ejemplo cuando vimos la función random. Acuérdense que nosotros escribíamos de NumPy random.random y él me generaba números aleatorios entre 0 y 1. Es decir, aquí dejábamos esto en blanco porque no le estábamos generando ningún parámetro, el paréntesis, pero podíamos haberle colocado algún parámetro que me defina el rango o que me defina el tipo de número o que me defina muchas cosas. Pero esta función como tal, la de generar números aleatorios, no necesita ninguno para funcionar. ¿Sí? Si necesita alguno, son parámetros opcionales que también lo vamos a ver y lo vamos a ver más tarde. Ok. Y finalmente, las funciones, y eso es algo muy opcional, podría o no regresar valores. Como cuando nosotros tenemos una función matemática, la idea de la función matemática es que siempre me regrese algo, ¿sí? Pero la función de programación no. Yo puedo llegar y suministrarle cientos de cosas a una función y en mi código yo no espero que ella me devuelva algo. No es que no haga nada, simplemente podría llegar y coger la información e imprimirla en la terminal. O podría llegar la información y guardarla en un archivo. En cualquiera de los dos casos, él no me está devolviendo a mí ninguna clase de documento, ninguna clase de archivo. ¿De acuerdo? Perdón, ninguna clase de variable, a eso me refiero. Me está devolviendo es un documento, me está devolviendo un print en pantalla, pero no me está devolviendo ninguna variable con la cual yo pueda seguir trabajando durante el documento. Entonces podría o no regresar cosas. Mm, Y si regresan, es con esta palabra clave que también vamos a ver. Qué pena. Desde hace días ando como maluco. La palabra clave return. ¿Listo? La palabra clave return es como decirle al programa, oiga, cuando usted encuentre esta palabra, termine la función y regréseme el resultado que tenga. Es algo así como un break, pero un break devolviendo primero la información que tenga en ese momento de lo que usted le solicite y terminando la función. Entonces es muy parecido a la función break que teníamos para for o while que termina el ciclo. Algo muy similar, simplemente termina la función, pero regresa algo. Bueno, por partes. Eh, Este es el ejemplo de código de lo que acabamos de ver. Aquí tengo una función suma y aquí tengo una función principal. Esas son mis dos funciones, es todo lo que yo necesito y la estoy llamando sola y únicamente con esta función main. Si quieren revisamos la ejecución, la podemos llegar a ver paso a paso acá. ¿Listo? Ah, caramba. Ok. Mm, Esta es una pequeña aplicacioncita que hay como para mostrar los códigos paso a paso y lo bueno es que se puede llegar a mirar aquí lo que está generando en memoria. Esto es lo que va a botar en la terminal y aquí tenemos nuestro código. Entonces estamos en el paso 1 de los 25 posibles. Cuando yo ejecuto el primero, yo veo que solamente se ejecuta la primera línea, es decir, la definición de la función y ya se define dentro del frame global, es como decir la memoria global que está disponible para todo el resto del código, la función suma. ¿Listo? Ahí se corrió la función suma, no, solo se ejecutó una línea, la primera. Se sabe que es una función, se sabe que es suma, es decir, esa palabra ya está disponible para el resto del código y se sabe que recibe dos cosas. ¿Qué cosas son flotantes, enteros o algo? Ni idea. Ni tampoco se necesita definir. ¿Listo? Cuando yo ejecuto el siguiente código, defino una función principal. Es estándar en la programación llegar a colocar esa función como la función main. Y esta función no recibe absolutamente nada para ejecutarse. No necesita nada. ¿De acuerdo? Lo único que ejecuta realmente el código, y si yo no coloco esto, que está aquí llamar la función es escribir main entre paréntesis, el programa termina. O sea, no me va a correr ninguna cosa que tenga la función suma por dentro, ninguna cosa que tenga la función main.
¿Ok? Cuando ejecuto de nuevo la función main, ahí entra en la función main y ya estamos trabajando otro espacio de memoria, donde va a tener sus propias variables, donde va a tener sus propias definiciones. Es decir, sigue teniendo acceso a las cosas globales, ¿sí? Pero en el momento en el que nosotros terminemos de utilizar a main, ya no van a estar disponibles para lo global. Ahorita podemos llegar a mirar cómo se va terminando esos espacios de memoria. Ok. Aquí dentro de main definimos n1 como 45, un entero, n2 como 50, perfecto, y se ejecuta la línea de print, ¿vale? La línea de print de hecho está en standby, es decir, él primero tiene que solucionar las cosas que tengan paréntesis, aquí tiene que imprimir una cadena de caracteres, un número, cadena de caracteres, número, cadena, y acá tiene que ejecutar una función, que es la función suma. ¿Listo? Esa función suma se está ejecutando con dos parámetros que según la memoria principal, perdón, que según la memoria principal los necesita, parámetros A o B, pero mire con qué la estoy alimentando. Estoy alimentando con A igual a N1 y B igual a N2. Es decir, los nombres de las variables con los cuales yo alimento una función no tienen nada que ver con los nombres de las variables que yo utilizo en la función. Todas las variables que yo utilizo desde acá hasta acá pueden ser completamente de mi elección. Puede ser cualquier cosa, pero tiene que ser consistente. Es decir, yo no puedo llegar aquí a hablar de la variable A y por aquí usar otra cosa que no exista. No, si yo defino aquí que el parámetro de entrada es A y B, dentro de mi función tengo que usar el A y B. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en la función global están las dos funciones, en la memoria global, N1, N2 y A y B. Por ahora eso es todo. Cuando yo ejecuto la siguiente línea, me va a crear la variable resultado como 0 dentro de la suma. Empieza a ejecutarse el for. Cuando se ejecuta el for la primera vez, pues me va a dar el i desde el rango A, es decir, i va a valer 45 y va a hacer este ciclo de aumentar i y aumentar el resultado. ¿Ok? Entonces ahí comienza, resultado 1, 2, 46, está aumentando y lo va a hacer ese ciclo for hasta... ¿Cuánto es? Hasta 50. ¿Listo? Ese es el último valor que le vamos a dar. Ah, ahí ya terminó la ejecución del for. El siguiente dato que entra aquí en el for, de hecho ya se sale del rango, es decir, ya esta comprobación no hace falta. Y entra a una línea nueva, a este return. Este return es el que me va a romper esa función. El que termina la función y me regresa lo que esté acá como variable. La única variable que me está regresando es el resultado. ¿Ok? Entonces, valor a regresar de esta función 6. Así de sencillo. ¿Qué va a pasar con todo esto de suma una vez se regrese ese valor y ese valor se va a regresar acá? Es decir, esta variable, esta función suma n1, n2 se va a regresar como un único valor. Y ese valor pues va a ser un entero que es el resultado. ¿Listo? Voy a ejecutar la siguiente línea cuando se regresa y miren lo que va a pasar con suma. Desaparece por completo. Ya no existe la memoria. Una vez se termina la ejecución de una función, lo que usted no regrese de la función, lo que usted no imprima en pantalla, lo que usted no guarde en un archivo, simplemente desaparece con todas las variables y con todas las expresiones, ¿vale? El único valor es que retornó aquí la suma, que era el valor de 6, y imprimió. Eso es todo lo que hizo. ¿Estamos? Bueno, si yo continúo con la ejecución, lo mismo va a pasar con la función principal, porque acá ya la última línea, el print, es decir, en mi memoria solamente me quedó la definición de las dos funciones y me quedó 45, 50, 16. Bueno, en fin, me quedó lo que mostró en pantalla. ¿Listo? Solamente me quedó lo que mostró en pantalla y se acabó. Es decir, aquí ya acabó el código, no me quedó nada. Por esto es que en programación se usan mucho las funciones. Por esa cualidad de que cada una de las variables que yo defino dentro de ella nace y muere si yo no guardo las cosas. Porque es muy útil para mantener la memoria bastante pequeña. Si alguna función falla en la ejecución, o si alguna función termina su ejecución, rápidamente lo que ella haya utilizado en todo el proceso se termina. Es decir, usted no puede volver a abrirlo, no puede volver a ejecutarlo. Se pierde la memoria, es como limpiar la memoria
gratis. Bueno, ¿alguna duda de esta ejecución? ¿De cómo se va almacenando en memoria? Profe, Señor. el main que está en la línea, o sea, en la última línea, ¿qué es lo que hace? Ok, esta es la definición de la función. La función tiene bueno, dos partes, que es el encabezado y el cuerpo, ¿sí? Estas tres líneas son el cuerpo. Y hay dos pasos para poder utilizar una función. Primero usted la define y de hecho usted la puede definir en donde quiera. A la función main podría ir antes de suma. Lo único es que una vez ya están definidas, es decir, una vez el código lee dos líneas, porque aquí solamente leyó la línea 1 y la línea 7, no leyó más. Ya están en memoria y cuando yo ejecuto main, estoy ejecutando la función. Son dos pasos, defino mi función y la ejecuto. Pero tengo que hacer los dos. No puedo hacerlo en una sola, no puedo definir una función que se ejecute de una vez. Por así decirlo. ¿Listo? Profe, Miren que dentro de main también estoy ejecutando suma, acá en esta línea 10. Señor. esto es que, o sea, ahí se usa main como para poder usar la función suma con unos valores, pero pues así es como lo entiendo. Pero no podríamos hacer como, simplemente en vez de usar main, no podríamos simplemente usar suma y definir los valores antes o algo así. Claro, pero yo puedo llegar a poner aquí un for dentro de la función main y darle diferentes valores. La idea de esto es, mira, se hizo. La idea de esto es que yo pueda llegar a cambiar rápidamente esos valores y no tener que cambiar cada una de las líneas del código. ¿Sí? Y yo Vale. podría llegar a poner aquí un for donde me vaya cambiando estos dos valores o donde me los vaya recibiendo de una lista o un input, por ejemplo, del usuario. O sea, podría llegar a colocar esto, el N1 y el N2 como un input del usuario. Es como para que sea más fácil ¿Sí? hacer modificación. Ok. Y ya, se acabó. ¿De acuerdo? O sea, ya está un programa un poquito más organizado. La función main es una costumbre y es la costumbre de en dónde se me van a ejecutar el resto de pasos que tengo para resolver el problema. Es la función principal. La función main es bastante usada por eso. Aquí simplemente me va a preguntar los números. Entonces yo puedo llegar a ponerlo de 2 a 4. No sé. ¿Listo? Gracias, profe. Vale. Eh, Podemos llegar a revisar el resto bueno, esta es la explicación de lo que acabamos de ver. Podemos llegar a utilizar las funciones que ya están dentro de Python y mirar qué es lo que me mejora esta nueva metodología de poder encapsular código. Por ejemplo, la función max. ¿Recuerdan esta función qué es lo que hace? ¿Ni idea? Darlo al máximo de los que se entregan. Ajá, entonces aquí podría llegar a colocar una serie de números y él me va a colocar el más grande, ¿no? Aquí lo tengo solamente para 2. Entonces cuando yo coloco máximo de 5 y 2, él me va a colocar simplemente pues el valor máximo. Algo interesante es que también me dice, bueno, yo espero un dato tipo iterable. Esos son datos que más adelante vamos a verlo. Básicamente le está esperando una lista. La función range es bastante interesante porque también se puede llegar a interpretar como una lista, es decir, es una función iterable. Yo cuando la meto dentro de un for, lo que estoy haciendo es decirle, yo voy a generar una lista desde 0 hasta 5. Entonces él empieza 0, 1, 2, 3, 4 porque pues, el último valor no está definido. ¿Ok? Mm, es decir, él aquí espera muchos valores, es lo único que él hace, o podría llegar a recibir dos argumentos, que es la parte que yo quiero mirar. Bien, la documentación me dice, con un solo argumento iterable regrese su ítem más grande. ¿Sí? Con dos o más argumentos regresa el argumento más grande. Y eso es lo que él está haciendo, eso es lo que yo entiendo de la documentación. Nosotros podemos hacer exactamente esto. Esta sería la versión de la función max. Ojo,
Una vez yo escribo definir max, es decir, yo estoy utilizando la palabra clave que utiliza Python, porque max también está definida como la librería, no necesito cargarla, etcétera. Ya esa función no va a estar disponible. Ya va a estar disponible es la mía, la que yo acabo de hacer. ¿De acuerdo? Es decir, estoy reemplazando una función que ya está construida por una propia. Una vez yo defino el argumento de la función max, coloco acá la ayuda. Es la ayuda que yo escribo y es la ayuda que yo voy a obtener cuando yo le dé ayuda a la nueva función max. ¿Qué es lo que hace? Si un número es mayor que el otro, es decir, si el número 1 es mayor que el otro, pues regresa el número 1. Así de sencillo. En cualquier otro caso, bueno, regresa no, perdón. Si el número 1 es mayor que el número 2, el resultado es el número 1. ¿Listo? En el otro caso, que es cuando n2 es mayor que n1, el resultado es el número 2. Y finalmente me regresa el resultado. Podría escribirlo de otras formas. Ahorita podemos llegar a cambiarlo. Y defino mi función principal, que es donde voy a llamar la función max y todo lo demás que tenga que ver con el código. Es decir, es lo mismo que ya hemos visto desde el código anterior. ¿Listo? Yo lo corro y me dice el valor más grande entre 5 y 2 es 5. Perfecto. Yo puedo llegar a mirar la ayuda de mi función max, de la que yo acabo de crear, y veo que me está colocando es el nombre, la descripción de la función tal cual como yo la escribí. Es decir, regresa el valor más grande entre A y B. Esa es la descripción de la función. ¿Listo? Podríamos llegar a cambiarlo por acá, cualquier clase de valor. Por ejemplo, se me olvidó un punto, no sé, se me ha actualizado una vez la ayuda. ¿Sí? Esa es la manera en la que usted puede llegar a definir una ayuda en Python. Las ayudas en Python no son difíciles de definir. Simplemente después de la función, el primer bloque de comentario es la ayuda del programa. ¿Bien? Ok. Podemos llegar a mirar esa función de nuevo paso a paso y podemos llegar a mirarlo con algo llamado un segundo. Pensé que me estaban hackeando en tiempo real. Fue algo que yo había hecho antes. Bueno, algo que se llama la pila de llamadas. ¿Listo? La pila de llamadas es un espacio de memoria, algo que nosotros ya vimos ahorita, pero pues de pronto no sabemos mucho cómo se llamaba. Mire, cuando una función es creada, se crea un registro y ese es el registro de activación. Solamente almacena los argumentos y variables de la función. ¿Listo? Es decir, el nombre de la función más los argumentos que puedo llegar a utilizar para llamarlo. Eso es lo que se llama la pila de llamadas o el stack. Bien, esa es la forma en la que el programa almacena en memoria rápidamente solamente los nombres o los espacios de memoria a lo cual él tiene que ir para llamarlo. Bueno, cuando llamamos una función por otra, se dice que el registro de activación de la primera es dejado intacto. Es decir, esa función sigue funcionando, sigue trabajando, sus espacios de memoria siguen intactos, las variables siguen intactos, pero se va a crear otro diferente para la nueva función. Por eso es que nosotros veíamos que se crea como otro bloquecito. ¿Sí? Es otro stack diferente. Cuando la función que yo creé más interna termina su trabajo, es decir, me va a regresar un valor o me va a hacer un print o lo que sea, va a regresar el control a quien la llamó. Es decir,
lo utilizamos en la línea de print, en el código anterior, y cuando lo terminábamos, volvía el control a la función principal, a la función main. Finalmente, cuando las dos funciones terminen, pues vuelve el control a la terminal, al código de Python, y si no sigue nada, pues se acabó. ¿Listo? Y el registro de activación es eliminado de la pila de llamadas, es decir, todo lo que tenga que ver con la función, con la memoria, con esto, se elimina por completo. Aquí lo podemos llegar a mirar en el código anterior. Este es el espacio o el stack de la función principal. Adentro hay dos variables, i y j, que son tipo entero. ¿Listo? Luego, cuando nosotros activamos el código de Max, lo único que hacemos es crear otro espacio de activación para el número 1 y número 2 que me referencian a los mismos objetos. Es decir, con la función de principal estoy alimentando el número 2 y el número 5 como enteros y le paso esos argumentos a la función max. ¿Vale? Una vez ejecuta esa función max, él lo que me va a regresar es una selección entre estos dos números llamado resultado, es decir, cuál es más grande. Y ese resultado también me apunta al objeto número 5. ¿Ok? Al objeto entero igual a 5. Es decir, tengo 5 variables. El número 1, número 2, i, j y el resultado que me están apuntando solamente a dos objetos. ¿Listo? 3 me apuntan al objeto 5, 2 me apuntan al objeto 2. Pero pues necesito tener claro más o menos cómo está funcionando la cosa de dónde apunto en la memoria de esos objetos. Ok. ¿Quieren? Podemos llegar a mirarlo. Bueno, en fin, cuando se ejecuta la función max, simplemente se vacía, es decir, ya no vamos a tener este espacio de memoria y me queda simplemente la selección en cuál objeto es más grande. Podemos llegar a mirar el código paso a paso otra vez. Que sería este. ¿Listo? Se define la función max en memoria, se define la función principal. Bueno, sí, se define la función principal, se ejecuta la función principal. Si usted no ejecuta la función principal, mire que no se crea ningún espacio de memoria para ella. Pero una vez usted la corre, aquí ya tenemos un espacio de memoria único. ¿Listo? Dentro de ese espacio es que se crean las variables i igual a 5 y j igual a 2. Y se ejecuta la función max, que va a ser esta, con los valores de i y de j, y una vez termine, no antes, es que se va a crear y se va a almacenar en la variable j. ¿Okay? Quiere decir que aquí este código se detiene y se va a la función max. Cuando ella termine, ahí sí se devuelve el poder a esta línea de código, pero antes no. Bueno, ahí el número 1 y 2 son los valores enteros que teníamos, pero se crean en un espacio de memoria diferente. Yo no puedo llegar a cambiar estos dos valores y esperar ver un cambio acá. ¿Listo? O viceversa. Son espacios de memoria completamente diferentes. Ejecuto la condición, es decir, el probar si el número 1 es más grande que el 2, entonces me va a almacenar el resultado. En este caso lo es, por eso entró esta línea. Aquí está la variable del resultado y se salta el else, ¿ok? Esta parte no la va a ejecutar porque la condición se cumplió la primera. Regresa el resultado y termina todo lo que tenga que ver con la función max. Bien, regreso al valor 5 y lo va a regresar en esta línea. Por lo tanto, termina la función max y crea acá, en un mismo paso. Ahí está. ¿Listo? Se acabó la función max. De la función principal imprimimos j. Ahí ya está impreso. Se acabó el programa. No quedó nada en memoria. Y bueno, ese se parece mucho al primero, pero es bueno que lo miremos al menos 2 veces. ¿Ya les quedó claro? ¿O tienen alguna duda de cómo funciona? Profe, o sea que en este caso no se ejecutan las líneas en orden, sino que van saltando. Siempre están saltando. Sí, totalmente. Pero el salto es lógico. Mire, primero se van a ejecutar la línea 1, que es la definición de la función. Todo esto hace parte de la función, así que no corre. ¿Ok? Si yo voy a mirarlo, primero va la línea 1 y se acabó. No necesito más. Yo no necesito correr el contenido de una función a menos que yo llame la función. Por eso es que él ignora el resto de líneas. Solamente corrió la línea 1 y él sigue en el código. Aquí podría haber otras líneas de código, pero lo único que hay es la definición de otra función. Así que corre esa línea de función y sigue derecho.
y luego va a correr la función que yo llame. Yo estoy llamando la función principal, así que la corre y empieza a correrla ahora sí su contenido. Es decir, i, j, y acá esta línea es donde va a ejecutar otra función. Así que el poder de ejecución que tenía main se termina, ya él no va a ejecutar más código, sino que se lo pasa a Max. ¿Ok? Y ahí es que se ejecuta Max. Y Max se ejecuta igual en línea, una línea por otra, regresa al poder, termina su memoria, es decir, desaparece y sigue donde quedó. Que ha quedado en esta línea de asignar acá. Lo hizo, imprimió en pantalla y terminó el código. ¿Listo? Es como si yo quisiera escribir un vector, por ejemplo. Quiero escribir el vector, entonces primero tengo que hacer una función eh, es decir, lo tengo de una cierta manera, ¿sí? De magnitud y ángulo. Entonces primero tengo que hacer una función que me recupere cada una de sus componentes en X y Y. Entonces llamo a la función para que la descomponga en componentes de X. Llamo a la función para que la descomponga en componentes de Y. Y él calcula y me devuelve a la función principal, que es construir mi vector. Luego me suma la componente del vector, le pone una i, le suma la componente del vector en j, en y le suma una j y me imprime en pantalla y termina la ejecución. O sea, es algo muy parecido. Yo estoy construyendo algo grande con pequeños pasos metodológicos. Aquí solamente tengo uno, allá la función max, pero la idea de las funciones es llegar y coger código que tenga muchos pasos, matemático o físico, o que tenga lógica de programación, y llevarlo a pequeños pasos independientes, a pequeñas funciones. ¿Listo? O sea que si no se escribiese el main en la última línea, el programa no se terminaría. No se ejecutaría, más bien. Mire. Caramba, quedó muy atrás. No corre nada. ¿Por qué? Porque aquí me definió la función máxima, me definió la función main, pero no me corre nada. Absolutamente nada. Yo necesito correr la función main para que el programa empiece. Es más, si no le gusta lo del programa con función main, pues se la quita. No pasa nada. Me traigo mi código y lo bajo acá. Tengo entonces solamente una función, la función máximo, y la estoy llamando. Estoy diciendo, bueno, ya tengo mi función máximo. Perfecto. Tengo i igual a 5, j igual a 2, k. Aquí sí uso la función máxima y ejecuto mi código. ¿Ok? Yo, de hecho, tengo que tener cuidado con el orden porque yo puedo llegar a llevarme esta función main al final de mi código. Buscar para reiniciar. Ok. Bueno, ahí reinicié mi núcleo de Python, ¿sí? Para limpiar la memoria por completo. Y ejecuto. Y corre bien. Bueno, reiniciar doble cero. Lo está reiniciando. Me voy a llevar esto a otro programa. Definitivamente no sé por qué no me está reiniciando el núcleo. Ok, me lo llevo a Spider. ¿Listo? Acá no he definido absolutamente nada. Es decir, el código no sabe qué es la función max. Si yo ejecuto este código, me sigue funcionando. Ah, ok, estoy ejecutando la función max del sistema. Claro, la función que tiene Python. Yo sí lo entendía ya. Listo. Vamos a renombrarlo acá. Max 2. Ok.
Ejecuto y me dice, ojo, la función max2 no está definida. De hecho, volvamos a nuestro código acá. Sí decía, pero ¿cómo? Es imposible. Bueno, función max versión 2. ¿Listo? Si lo ejecuto me va a decir, ojo, la función max no está definida. ¿Por qué? Porque esta línea de código y el código sigue siendo bastante secuencial. ¿Sí? Es decir, se va ejecutando línea por línea. Esta línea todavía no se ha definido para nada, entonces yo no puedo llegar a usar algo que no esté definido. Yo necesito definirla. Por eso es que las funciones se tiene la costumbre de escribirlas primero antes del código. Eso sí, a mí no me interesa si yo tuviera 3 o 4 funciones, cuál voy a usar primero. Yo puedo colocar aquí las funciones en desorden. Lo único que me interesa es que si tengo 3 o 4 funciones, los 4 o 3 encabezados se lean cada uno de ellos y se almacenen en memoria, es decir, estén disponibles. Para que una vez yo los llame, por acá en el programa, me corra sin ningún problema. ¿Listo? Por eso es que la función principal también, la parte principal del código, que es esto, se suele llevar a una función. Es bastante organizado. Meter el código en una función principal, en una función main. Ok. ¿Les queda un poco más claro? Sí, ya. Bueno. Ya lo dejo como estaba. Esto fue algo que encontré hace poco. Esto del código paso a paso. Me pareció muy útil para explicar. Bueno. Hay diferentes formas de las funciones. Por ejemplo, ahí la función principal no me regresaba nada, ¿no? La función principal solamente me hacía un print. Pero hay funciones que sí regresan cosas, como la que vimos de max, por ejemplo, que regresaba el valor máximo. Las que no regresan se conocen como función nula, ¿ok? Void function. Es decir, técnicamente esas funciones sí regresan algo, pero que Python identifica con un valor que significa nada. Es lo que nosotros conocemos como, esa función matemática o esa función, lo que sea, no me regrese nada, al menos nada que nosotros definamos en un espacio. Por ejemplo, la función que me voltee solamente números complejos. ¿Sí? Si me interesa algo en los reales, ¿qué digo? Pues que esa función no me regresa nada. No me regresa nada que me sirva para mi espacio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Python también puede llegar a regresar. Absolutamente nada. Bien. Es cierto, algunos lenguajes, creo que es C o Fortran, no recuerdo, son mucho más estrictos y si usted le pone, por ejemplo, imprima, lo que regresa a esta función le va a colocar, no hay parámetro de entrada, o sea, no hay nada que regresar, absolutamente nada. Al menos Python tiene un carácter especial, un valor especial para indicar que la nada es algo. Bueno, aquí, por ejemplo, tengo una función pequeñita, la definición de la suma. Mire lo que recibe esta suma. El número 1, número 2 me hace la suma y me la almacena en el total. ¿De acuerdo? Esta variable total y esta variable número 1 y número 2 van a morir. Mueren una vez termina esta ejecución del programa. ¿En alguna parte de la memoria me queda total o me queda número 1 o me queda número 2? No. ¿De acuerdo? Están diseñados para eso. Son para uso dentro de la función y se acabó. Y después de que yo defino mi función suma, yo lo único que hago es imprimir la suma de 1 y de 2. Cuando yo imprimo, me bota nada. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, esa función me hizo aquí cosas con una variable que entró, otra variable que entró y me creó una tercera variable. Pero ¿qué le regresé al computador? Nada. Entonces, ¿qué me está imprimiendo? Absolutamente nada. ¿Listo? ¿Podría solucionarlo? Sí, claro, le puedo dar aquí que me regrese el total. Entonces ya él me está mostrando el 3. O podría llegar a solucionarlo a decir imprima el total. Quiere decir que va a pasar dos cosas. Primero, cuando la ejecute me va a mostrar en pantalla el total, pero sigue siendo una función sin un retorno. Es decir, no me está regresando nada. Así que cuando yo la ejecute, voy a ver el print y el otro print de la función cuando no me regresa nada. ¿De acuerdo? Así que quizás no sea la mejor manera llamarla con un print, sino llamarla simplemente ejecutándola con dos argumentos para obtener el 3.
¿Está claro? Sí, Ya, profe. entonces, bueno, ahí vamos. Entonces, importante, si una función está diseñada para mostrar cosas, usted puede llegar y poner el print dentro de la función. Pero si el resultado de la función lo voy a utilizar, siempre tengo que colocar el valor que quiero regresar. Un return seguido de los argumentos de las cosas que a mí me interesa recuperar. Bien, y puede ser varias. Ahorita vamos a mirar funciones que regresan muchas cosas. Ok. Eh, ah, este código nosotros ya lo vimos. ¿Se acuerdan? El código que me representaba la escala numérica de la nota gringa. Ese le encanta a la gente escribirlo en Facebook. El mejor resultado. Entonces, tengo mi función de imprimir la nota. La tengo en una funcioncita aparte. Tengo la función principal. Yo le estoy pidiendo al usuario, apenas ejecuto la función principal, que la calificación la ponga en la terminal. ¿Ok? Eh, También le estoy simplemente colocando aquí, imprima la nota. Es decir, imprimir nota y él me va a ejecutar el código, que es el que está arriba, con la calificación como parámetro de entrada. ¿Qué va a pasar? Él ya tiene predeterminado un argumento que se repite, es decir, su nota fue. La nota fue siempre se me va a repetir. Y al final lo va a concadenar esa cadena de caracteres con el resultado. Entonces la suma de las dos cadenas de caracteres es lo que él va a imprimir. ¿De acuerdo? Y lo mismo del código que teníamos antes. Si la nota es menor que 0 o nota mayor que 0, de hecho esto ni se usa, simplemente imprime nota inválida. ¿Ok? Y acá le puse un return para que regrese nada. O sea, no está regresando nada, simplemente termina la función. La función ahí ya no sigue comprobando más. ¿Listo? Y dentro de un elif tengo acá los diferentes resultados. Entonces yo lo ejecuto, pongo una nota, no sé, de 120 y me dice de una vez que mi nota es inválida. ¿Están viendo? Bueno, ahí. O aquí bien, bien. No, ahí no se ve bien. Ahí ya. Ah, no, Bueno, ahí ya. listo. Bueno. O me está colocando simplemente que la nota es inválida. ¿Listo? Eh, si yo le coloco un valor diferente como 50, entonces su nota fue de tanto. Su nota fue F, su nota fue, no sé, perdón, B, ¿sí? Va entrando dentro de cada if y cada elif para seleccionar la nota adecuada. Ok, yo podría no ejecutar esta función. Ojo, que aquí estoy ejecutando simplemente la función porque ella ya trae un print dentro. Yo podría ser terco y hacer lo que aquí dice que no se haga. Que es simplemente la nota es de e imprimir la calificación, pero ella no me está devolviendo nada. No es una función que esté diseñada para devolver cosas, es una función que está diseñada para imprimir cosas. Por ejemplo, yo tengo alguna cosa, no sé, un tiro parabólico, ¿sí? Tengo una función que me calcula sus coordenadas, otra que me calcula sus velocidades, eh, y otra que me calcule o que me haga la gráfica. Yo le puedo llegar a preguntar o me interesa cosas de las velocidades, de las posiciones con algunos valores iniciales, pero a mí no me interesa que la función de la gráfica me regrese algo. Entonces yo nunca le voy a dar print plot, por ejemplo, ¿sí? O una función de graficar. No, a mí solo me interesa es ejecutarla para que ella haga la gráfica internamente. Y esa es la cosa. Si yo le coloco algo como esto, que está acá, lo que voy a obtener son cosas muy raras donde me dice su nota fue es F y su nota es D, él no me regresa nada. ¿De acuerdo? Porque aquí no hay ningún return. Ninguno. Excepto este. Pero este también regresa nada. Entonces voy a obtener clase de errores de ese tipo. A esto nunca se debe hacer. Si es una función que está diseñada solo para imprimir cosas en pantalla, pues simplemente ejecutarlo. ¿Listo? Profe, o sea, ahí en ese caso, hacer el print por separado sin el main no sirve porque simplemente la función anterior no nos está dando como los valores, o sea, no tenemos los valores, sino que Ah, bueno, la función arranca con la nota. Sí.
Yo necesito aquí una nota que es la entrada. Pero yo siempre puedo llegar y obviar el main. Yo puedo llegar a imprimir. Uy, ¿qué pasó acá? Y ya. Imprimo la nota y aquí le pongo de una vez el valor. 50, cierto. Listo. O sea, yo le puedo llegar y quitarle el main y colocar aquí la nota directamente. Él está cogiendo este argumento de 90, lo está transformando en la nota, empieza a evaluarlo y simplemente imprime al final el resultado. Todo lo que está haciendo. El main lo tengo por varias razones. Primero por orden. Segundo porque aquí tengo un input y un eval que le pide al usuario la calificación en la terminal. El usuario la coloca y ahí sí vota el resultado. O sea, me está colocando esto. No puedo llegar a tener de otra manera. ¿Listo? Listo, profe. Esto, hay otra preguntita rápido. O sea, ok. No, ese déjeme pensar un poquito. ¿Ese qué? Porque que estaba pensando un poquito. Tenía una pregunta, pero creo Yo, que yo podría reemplazar esto. O sea, lo que no quería repetir. Yo podría llegar a hacer esto. O sea, va a quedar un poquito. Sí, colocar esto en lugar de esta última línea. Aquí solo va a funcionar para la última. Estoy reemplazando el resultado ya no como una cadena de caracteres, sino simplemente así. De 50, su nota fue de... Pero tendría que escribir lo mismo para cada una de estas líneas. Entonces, por eso es que lo tengo como un argumento, que es la parte inicial, más el resultado, que es lo que me va a dar cada una de las notas. Pero el resto es muy similar al código que ya hemos visto. sí. Listo. Sí, gracias, profe. No, tranquilo. Ok. Acá nosotros podemos llegar a meter un ejemplo de función donde podemos ver varios mensajes que están repetidos. Por ejemplo, acá tengo una función que me imprime n mensajes, ¿de acuerdo? Nprint líneas. Eso es todo. Yo como primer argumento tengo el mensaje, es decir, estoy esperando una cadena de caracteres, aunque revisando el código de la función yo podría llegar a meter cualquier cosa. ¿Por qué? Porque simplemente a mi mensaje le hace un print. O sea, puede ir un número entero, puede ir un número flotante, puede ir cualquier cosa. N, sin embargo, se está usando en una función range. Quiere decir que n tiene que ser un entero, porque la función range solamente me permite generar números definidos dentro de enteros, ¿sí? No puedo llegar a definir algo que no sea entero para la función range. O sea, no puedo llegar a definir desde 0 hasta 0,5 en pasos de 1. No tiene sentido y le va a botar un error. Así que yo tengo que introducir mis valores en este orden dentro de la función. Y mire que casi que el encabezado de la función ya me dice cómo llamarlo. ¿De acuerdo? Primero tengo que poner un mensaje, después un numerito. Yo lo puedo llegar a llamar acá y lo estoy llamando en el orden que debería ser. Primero estoy colocando mi mensaje y después el numerito. Cuando yo lo ejecuto, pues obtengo la línea de texto 3 veces. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, señor. Listo. Podría llegar a cambiar el orden de los argumentos. Es decir, podría llegar a poner primero el numerito y luego la línea de texto. Pero así no es como está definida la función. La función está definida en el que el primer argumento que él reciba, él ya sabe que es el mensaje y el segundo es el número del rango, es decir, el número de líneas de texto. Así que cuando yo introduzco los argumentos en el orden equivocado, pues me va a generar un error. Y el error me lo está generando en este 3.
bueno, perdón, en esta línea de cadena de caracteres que debe hacer un número porque él me dice, oiga, yo no puedo hacer un rango de una cadena de caracteres. Listo, yo puedo hacer un rango de un entero, pero no una cadena de caracteres y por eso es que le está botando un error. El objeto cadena de caracteres no puede ser interpretado como un entero. ¿Listo? Pero nosotros podemos utilizarlos si tenemos en cuenta el nombre de los parámetros dentro de la función y los definimos en el argumento cuando yo la llamo. Ahí sí puedo llegar a romper esto del nombre de cualquier manera. Por ejemplo, aquí tengo n igual a 3, es decir, le estoy aclarando a cuál de las dos variables se tienen que almacenar y le estoy aclarando en cuál de las dos variables se tiene que almacenar la cadena de caracteres. N va a ser igual a 3 y el mensaje es igual a 3. Estos nombres, perdón, de n y de mensaje tienen que existir dentro de la función. Y si existen, ahí sí puedo llegar a colocarlos en cualquier orden. Cuando yo imprimo, me va a funcionar perfectamente. ¿Ok? Yo puedo llegar a cambiar el orden, por supuesto. Aunque creo que ese es el orden original. Mensaje primero y el número de líneas después. Me va a funcionar perfectamente. Sin importar el orden en el que yo lo haga. Ahí. ¿Listo? Sola y únicamente porque yo ya estoy aclarando qué argumento es el que le estoy pasando. A veces hay funciones que requieren que usted meta los argumentos así, como el argumento igual a. Y es porque son argumentos opcionales, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero en general, cuando usted pasa a ese tipo de argumentos, los pasa de esta manera. El argumento igual a lo que contiene. ¿Listo? Ok. Esta función, por ejemplo, no hace absolutamente nada, pero la quiero utilizar para aclarar esto un poco más porque recibe 3 argumentos. Es una función f y me recibe 3 parámetros, p1, p2 y p3. Y acuérdense que cuando yo coloco un pass, yo lo coloco cuando tengo una función que estoy armando o algo por el estilo y que no sé con qué rellenarlo. Entonces yo le coloco el pass, yo ya sé que eso en algún momento cobra forma. Por ahora, simplemente la función coge estos 3 argumentos como parámetros de entrada y no hace absolutamente nada con ellos. ¿Listo? Entonces ahí tengo mi función f y yo puedo llegar a llamarlas así. 30, que es automáticamente el valor de P1, P2 y P3, cada uno aclarando cuáles son sus valores y es válido. Es decir, el código va a ejecutar. ¿Listo? ¿Puedo llegar a hacer esto? No. Aquí me va a generar un error y me va a decir el error lo siguiente. Una vez yo comience a colocar valores que no tengan que ver con la posición, es decir, el primero le corresponde a P1, ¿cierto? El segundo le corresponde a P2 y aquí estoy aclarando, bueno, este es P2. El tercero también tengo que decirle obligatoriamente a qué argumento es. Es decir, yo no puedo llegar y mezclar las dos cosas. Yo puedo llegar y mezclar, bueno, este es el orden de P1, entonces lo puedo hacer. Este es el orden de P2, puedo llegar a dejarlo así. Y al tercero, sí suministrarle exactamente qué argumento es y no va a tener ningún problema. Pero yo no puedo hacer como lo tenía al inicio. Yo no puedo llegar y decirle, ojo, P2 es 4 y dejar P3 en el aire. Porque una vez yo comienzo a decirle, este es un argumento posicional, es decir, este es un argumento P2 es igual a tal cosa, de ahí en adelante no los puedo dejar en el aire, tengo que aclararle cuál es el argumento exacto, ¿de acuerdo? Es decir, lo tengo que aclarar así, P3 igual, y ahí se ejecuta, común y corriente. ¿Listo? Incluso puedo intercambiar el orden entre ellos, nada me lo prohíbe, P3, P2, no pasa absolutamente nada, funciona bien. ¿Listo? Otra cosa que no puedo hacer. No puedo llegar y decir eso. ¿Por qué? Este orden le corresponde a P1. Este orden le corresponde a P2. ¿Y cuál es el argumento que estoy definiendo de nuevo? P2. Cuando yo lo ejecuto, me va a botar que tengo múltiples argumentos para P2. De hecho, yo juraba que el error que me iba a botar es que faltaba el argumento P3. Que simplemente iba a definir P2 como 4 y luego P2 como 10. Pero no. Y me iba a decir que faltaba P3, pero no. Simplemente me dijo, tengo muchos valores para P2. Entonces, nunca va a arrancar. ¿De acuerdo? Yo no puedo llegar y definirlo en cualquier lado tampoco. Puedo definir este P3, pero entonces este queda en el aire y me tocaría así.
para que el código funcione. Y eso sí es válido. ¿Listo? Una vez yo comience a colocar estos valores fijos, por así decirlo, sin aclararle qué argumento es, yo tengo que seguirlo para el resto. Aquí también cometí un error, ¿no? Porque falta P3 y aquí está el doble argumento para P1. Error. Entonces, es variado, pero tampoco tan loco como se pense. ¿Esta parte está clara? Sí, profe. Sí, señor. Bueno. mm, ok. Sí, este es muy bueno mirarlo acá. Bueno, acá tengo una función principal, tengo la función incremento. Quiero mirar si la parte de la memoria les quedó claro. Por ejemplo, aquí tengo la función principal, corrió. La función incremento corrió. Ya las dos están en memoria. ¿Listo? Ejecuto la función principal y mire lo primero que voy a definir. Aquí vale x igual a 1. Imprimo el valor anterior de que se ejecute la función incremento. De hecho, aquí está muy raro como está escrito. Y me dice, bueno, x es igual a 1. Perfecto. Ejecuto la función incremento y luego voy a volver a imprimir print de la función. ¿Ok? Acá cuando tengo el incremento, ya x valió 2. Hago el print. Cuando yo vuelva y haga el segundo print que está después de la función, ¿cuánto debería valer el valor de x? Lo mismo porque no retornó, ¿no? No retornó absolutamente nada. Quiere decir, ojo, quiere decir que este x que está dentro de la función principal que vale 1 y este x que está dentro de la función incremento que vale 2 son x totalmente diferentes. Son x definidos en espacio de memoria diferentes. Este es un Pedro que vive en Florida, este es un Pedro que vive en Bucaramanga. Son dos personas diferentes, aunque se llamen Pedro. ¿Listo? Profe, Este va a morir. Murió. Señor. el slash t que sale en el print de la función incremento, ¿qué es lo que hace? Ah, tabular. ¿Se acuerda? Slash n nueva línea, slash t tabular. O sea, un tab. 4 líneas hacia la derecha. Mm, gracias. Creo que era eso. No estoy bien. El R es que devuelve el carrete. El P no me acuerdo qué hace. Yo no me lo sé todos, pero más o menos me acuerdo. La T es tabular. Esa sí se usa bastante y se usa bastante también el slash n. Ok, de hecho esto está raro. Que aquí decía X dentro de la función. En fin, tengo que revisar esa parte de la escritura de esta parte de acá. Bueno, lo hago después. Listo. Y aquí cuando me imprima, exactamente como dijo su compañero, después de que se llama, X sigue siendo 1. Es decir, el X que vivió, que nació, porque lo recibió de su padre, de main, el valor de X, que era 1, lo incrementó dentro, es decir, llegó hasta 2, pero no retornó. Quiere decir que ese X que recibió, que se asignó también a un X, se llamaban igual, y se incrementó en una unidad, murió. ¿Ok? O sea que antes se llamaba. Antes X valía 1, dentro llegó hasta 2, pero después también siguió siendo 1. No creció más. Bueno. Eso me lleva a mí a pensar en las variables locales y globales. Son dos nombres de diferentes variables. Normalmente una variable global es la que está disponible para todo el código, sin importar la función, porque no está dentro de una función. Es decir, yo puedo llegar a definir una variable global como global var o cualquier clase de nombre que yo quiera darle. Y como no está dentro de una función, mientras yo no reinicie mi kernel, esa variable va a seguir viviendo. ¿Listo? Aquí yo tengo entonces mi variable global como 1. Y dentro de la función f1 yo defino una variable local como 2. Cuando yo imprimo la variable global debería darme 1, la variable local debería darme 1. ¿Listo? Yo puedo llegar y guardar esa variable local aquí en una variable e imprimirla. Y eso bueno, esto no me va a generar error. Porque lo estoy haciendo bien. Es decir,
Estoy generando una variable local dentro de una función, las imprimo por fuera y luego las imprimo, perdón, por dentro de la función y luego las imprimo por fuera. Pero la única opción fue regresar la variable local. ¿Sí? Yo no puedo llegar a cambiarla a menos que yo... es decir, no puedo llegar a hacerlo diferente si yo no retorno ese valor. Voy a quitar este retorno rápidamente. Esta función ya no me regresa nada. Y acá tengo la variable local. ¿Listo? Eso sí me va a generar un error. Porque la variable local nació para hacer 2 y murió. Y cuando yo la vuelvo a imprimir, me va a generar un error. ¿Qué pasa si yo modifico la variable global de nuevo, pero la defino aquí dentro de una función? ¿Cuál va a ser el valor que tenga una vez termine? ¿2 o 1? ¿Ustedes qué opinan? 1. Ah, perdón. ¿Cuánto? 1, ¿cierto? Es decir, esta variable global vale 1. Dentro de la función digamos, ya no voy a utilizar el Pedro local, voy a utilizar el global, perdón, ya no voy a utilizar esta variable, sino que voy a redefinir una local que vale 2. Pero una vez termine, es esta global la que muere. ¿Ok? Y yo tengo acceso y lo sigo teniendo a la variable afuera, la variable que se definió antes de mi función 1, como dijo su compañero. Aquí yo puedo llegar a reescribir el valor como 2, sí, pero ella siempre seguirá valiendo 1 una vez la función termine. ¿Listo? Hay formas de cambiar este comportamiento. Por aquí lo coloqué. Pueden llegar a revisar estos códigos. Básicamente hay una función o una definición de tipo que se llama global, por acá está, y me permite definir variables dentro de funciones para que tengan comportamiento global. O sea, para que una vez yo termine con mi variable esté disponible de manera global. Y también hay una local y hay una no local, es decir, hay varias para usar. Es sencillo, pueden leerlo si quieren. ¿Vale la pena? Realmente no. O sea, realmente cuando usted tiene una función, a menos que usted regrese el valor, es porque usted no lo está programando de pronto bien o no quiere regresarlo. ¿De acuerdo? Si usted no regresa un valor dentro de una función es porque a usted no le interesa ese valor. Es decir, no vale la pena poder definir variables globales dentro de funciones. Porque para esa gracia, pues regrese el valor y almacénelo dentro de su variable global. Pero si no lo hace, pues es que ese valor no es tan importante. ¿Listo? Pero se puede hacer. Y estoy seguro que en alguna clase de circunstancia podría llegar a tener una buena utilidad. Ok. Necesito agüita. ¿Nos tomamos unos 10 minutos o qué? Por mí sí, profe. Sí, no, profe. Listo, muchachos. Listo. Hay unos 10 minuticos, creo. Vamos ahorita. Ok, continuamos. Listo. La idea de modularizar código, de hacerlo, es que el código sea mucho más fácil de mantener, de reutilizar. Y la facilidad de esto es que solamente con tenerlo en funciones ya es suficiente para volverlo un módulo. ¿Ok? En Python basta con colocarlo en un archivo .py y las funciones dentro de él, ojalá comentadas, para crear un módulo. Entonces, aquí a continuación tengo un código. Vamos a probar a crear un módulo con Spider primero. Es un código bastante larguito. Así que lo voy a copiar y lo voy a llevar a Spider. ¿Listo? Primero, hay algunas cosas en el estilo de lo que ya lo hemos activado por acá en el estilo de presentación que hay que tener en cuenta. Y es que antes de cada función deberían haber dos espacios. Entonces me va a botar esos errores.
acá, y después de cada función también. ¿Listo? Por aquí hay unas líneas en blanco, eso no debe estar. Aquí hay otra línea en blanco, eso no debe estar. Lo otro que me bota es en los comentarios. Resulta que en un comentario usted debe tener dos líneas antes del comentario y una línea después. O sea, si es un comentario de línea. Y ese pecado lo estoy cometiendo acá en varias partes. Y creo que ya. Ah, ok, en la coma. Ok, bueno, falta la línea blanca final. Este sí no lo puedo evitar. Sé que está aquí este error, no hay nada que hacer. Ahorita miramos por qué está esa línea ahí. Bueno, ya tengo mi código guardado. Pregunta, ¿alcanzan a ver bien? Ahí mejor. Sí, yo veo bien. Listo. Para la documentación de un programa, de hecho, aquí debería ir el nombre. Verificación de primos. A calcular. Módulo de cálculo de primos. Verificación de primos. Impresión de primos. Es decir, estos códigos de comentarios normalmente están esperando dos cosas. En la primera línea, el nombre del módulo, y en la del resto de líneas, la descripción. ¿Sí? Ahorita vamos a verlo cuando miremos la ayuda de estas cosas. Línea en blanco contiene espacio. Ok. ¿Qué es lo que hace este módulo? Básicamente hace la tarea que estábamos mirando en la clase anterior. ¿Listo? Aquí me está definiendo unas funciones. Esta solamente me verifica si es un primo y lo hace de manera booleana. Es decir, si es un primo me responde sí, y si no es un primo me responde falso. Me responde como que no lo es. Y esta es la función principal en donde yo lo estoy usando, es decir, la función en la que me va a imprimir un cierto número de primos. Acá le estoy colocando que me imprima 200. ¿Listo? ¿Cómo funciona? Primero tengo el número de primos por línea y acá lo tengo establecido como 10 números primos por línea. Segundo, acá tengo un conteo del número de primos, tengo el número que va a ser probado de manera inicial, y tengo las líneas que se van a mostrar en pantalla línea a línea, y lo estoy inicializando como una cadena de caracteres vacía. ¿Listo? Entonces acá lo que me dice es, mientras el conteo, que va a ser el número de primos que yo he encontrado, sea menor al número de primos, que recuerden es el único parámetro que recibe el programa, es decir, es la forma de inicializarse, entonces haga lo siguiente. Con esta parte de este conteo yo garantizo que el número de primos que me vaya a mostrar sea los que yo estoy pidiendo. ¿Ok? Luego viene una comprobación con un if que me dice si es primo, y lo que es primo es el número actual. Bien, el número actual, que él va a comenzar con 2. Entonces él va a coger ese número 2 y me lo va a comprobar si es primo. A mí no me interesa todavía hablar de esta implementación de esta función. ¿De acuerdo? ¿Por qué no me interesa hablar de la implementación de la función? Porque yo sé que es una función que me regresa un booleano, que me regresa si es o no es un primo, si es cierto o es falso. Y eso es todo lo que yo necesito saber. De hecho, aquí podría llegar a colocar es una información de la ayuda. Regresa un booleano. Sí, podría llegar a especificar. Y ya con eso sé que él me va a hacer exactamente lo que digo. Es decir, me va a comprobar el número 2. Si es primo, o si es primo, entonces es cierto. Y por lo tanto, este if se va a ejecutar. ¿Sí? Esta es una función que me regresa cierto y verdadero, me cumple como una condición booleana. No necesito hacer un menor igual, un igual a, nada de eso. Lo único que necesito es, si es cierto, acuérdense que if true siempre va a entrar, if false nunca va a entrar. Bien, entonces puedo llegar a controlarlo así. Bien,
Si es primo, va a aumentar el conteo y a la línea, es decir, a la línea que voy a imprimir, que es la línea que yo tengo acá como vacía para la primera iteración, va a ser lo siguiente: va a colocar el formato de número como de 6 caracteres. Esto nosotros ya lo vimos, ¿sí? Cómo llegar y coger un formato que va a coger el número, lo va a convertir en string y lo va a almacenar en 6 caracteres. Es decir, él me va a dejar espacios en blanco en donde no vaya el número, pero me sirve para la presentación. Porque puedo llegar a presentar aquí números primos de hasta 6 cifras de magnitud de longitud. O sea, me va a quedar bastante bien representado. Y recuerden que el format, cuando no hay números, cuando no hay nada, él me lo rellena con espacios en blanco. Es decir, él me va a dejar el espacio como una tablita. Lo va a dejar bastante bien organizado. Y finalmente, luego de que sume esta cadena de caracteres de 6 espacios, llenos o no, me va a poner un espacio en blanco para separar un primo del otro. ¿Está claro? Bueno, por ahora. Bien. ¿Cuándo esta línea termina? Bueno, sencillo, cuando el módulo entre el conteo, que comienza como no he encontrado ningún primo, con el número de primos por línea, que por ahora lo tengo en 10, es decir, cuando este conteo llegue a 10 y se haga aquí con 10, esto me va a dar el módulo o el resto de la división 0. ¿Ok? Quiere decir que es la primera vez que se va a ejecutar. Cuando ya tengamos 10 números, lo que vamos a hacer es imprimir la línea, imprimir un espacio en blanco, es decir, un salto de página, un salto de línea, una línea completamente en blanco, y limpiar la línea donde se me están almacenando los primos. ¿Ok? ¿Cuándo se me va a volver a ejecutar? Cuando esto tenga 20, cuando esto tenga 30, 40, 50, etc. Cada 10 números se me va a imprimir. Por eso es que yo puedo llegar y controlar con esta sola sentencia cuántos números voy a imprimir por línea. Yo les digo que esto es lo que debían haber hecho la vez pasada, algo similar. Cada uno lo solucionó por su forma. ¿Listo? Y finalmente cuando termina, es decir, ya verifiqué si el número era primo, se acabó esa parte, porque aquí termina el if. Ahora voy para el siguiente. Es decir, va a coger el número y le va a sumar uno siguiente. ¿Está claro esta parte del código? Desde acá hasta acá. ¿O lo están digiriendo? Todavía digiriendo un poco. Bueno. Esta función de esprimo funciona muy similar a un código que les había puesto hace 2 clases del el mínimo común divisor. ¿De acuerdo? Entonces yo llego y comienzo. Esa función solamente me va a recibir una cosa, el número actual que yo esté verificando, y comienzo con un divisor. Un divisor que puede empezar como 0 y digo, mientras que el divisor sea menor o igual que el número medios, porque pues es algo que yo les había dicho que investigaron un poco, ¿no? Del rango de la comprobación de los números primos. Si yo voy a hallar el número primo para 7, yo no necesito calcular dividiendo hasta 7. Yo solamente tengo que dividir hasta 7 medios. Hasta 3,5. No necesito dividir hasta más. Porque de en adelante, si no es divisible por 3, mejor dicho, no va a ser divisible definitivamente por 4 o por 5. Simple lógica de la división. También otra límite que no estoy muy seguro. Creo que es algo así como SQRT del número. O sea, no estoy seguro si la raíz cuadrada del número también es un límite de los primos. Hay otro límite que se podría comprobar. Pero el de número medios al menos me está ahorrando a mí bastantes términos de la comprobación de números primos. ¿Sí? Estoy haciendo la mitad de las operaciones que debería haber hecho si no hago esto. Entonces, un ahorro. Ok. Y si mi número con el módulo del divisor es 0, pues entonces, si esto es cierto, el número no es primo. ¿De acuerdo? Entonces me regresa falso y se acabó. El número no es primo. Quiere decir que encontró un divisor con el cual él sea, es decir, que no tengamos un residuo. Entonces, si es 4, bueno, probó con 1, no. Probó con 2, sí, me dio 0. Entonces, perfecto. Regresa, el número no es primo. ¿Ok? Con 3 no me va a encontrar ninguno. Entonces, con 3 sí funciona.
con 5 no va a encontrar, con 6 sí va a encontrar, lo va a encontrar en 3. ¿De acuerdo? Así es que funciona. Y luego de que comprueba con el divisor, que recuerden que comenzó en 2, me le va sumando de a 1. Así que ahí voy dividiendo por 2, por 3, por 4, por 5, etc. ¿Hasta dónde? Hasta que el divisor sea la mitad del número. ¿Listo? Si comprobó con todos los números posibles para el divisor hasta n medios y no se devolvió, es decir, nunca regresó falso, pues entonces regresa verdadero. El número efectivamente es primo, porque ya hice la comprobación de todo el intervalo, no me cumplió ninguno, por lo tanto el número es primo. Esto es lo que me refiero con una función que me regresa un booleano. Esta función solamente tiene dos opciones, o me regresa falso o me regresa cierto. ¿Listo? Y esa función de falso o de cierto es lo que me activa aquí este if. El número es primo. Bueno, mucha cháchara. Podría llegar a ejecutarlo. Y veo que me está corriendo bien. Y me está generando acá una tabla de números. ¿Listo? Que eso es lo que yo quería. Por aquí están los números. Y se ve que todo está como correcto. ¿Está claro hasta ahí? Ok. Eso no es lo que les quiero mostrar. Lo que les quiero mostrar es que yo puedo llegar a hacer un módulo con esto. Voy a guardar este archivo. Lo voy a guardar aquí en descargas. Y le voy a colocar el nombre que yo les sugería por acá. ¿Listo? Funciones primas. Ojo, cuando usted tiene un módulo, usted no necesita llegar a tener la ejecución de las funciones. Es decir, la ejecución de las funciones usted lo va a hacer en otro archivo completamente diferente. ¿Listo? Así que lo voy a borrar las dos líneas finales. Es decir, acá tengo sola y únicamente la implementación de mi programa. No tengo más, es un módulo que tiene una descripción general y que tiene dos funciones. Bien, si yo quiero ejecutar ese módulo, le doy aquí a ejecutar, no me va a hacer nada. Lo único que está haciendo es cargándome los dos módulos en memoria. No estoy haciendo más. Voy a abrir un archivo nuevo y ese archivo quiero importar los módulos que acabo de crear. Y lo importo como cualquier otro módulo, como cualquier otra librería, porque básicamente lo que acabo de crear es una librería. ¿Listo? Si yo ejecuto import functions, funciona perfecto. Ya los tengo en la memoria. Y yo puedo incluso darle acá una ayuda. Voy a correr esto para arriba. Okay. Una ayuda a la librería que yo acabo de importar y debería ver exactamente todo lo que yo he escrito. Aquí empieza. Ayuda en el módulo prime functions. El nombre, el que yo le coloqué, descripción, módulo de cálculo para números primos. ¿Listo? Este módulo permite calcular en números primos y quién lo hizo. Bien. La función se llama isPrime, es de verificación de números, función que verifica que un número sea primo regresando un booleano. Verdadero para primo, falso para no primo. Perfecto. Otra función, print prime numbers, impresión de primos, función que itera isPrime e imprime hasta n número primos en n líneas. Es decir, yo ya importé mi módulo, tengo mi nombre del módulo, tengo la descripción del módulo, de hecho el nombre del módulo pensé que lo podía cambiar acá en la primera línea, pero creo que no. Ah, sí, es que tengo que dejar un espacio en blanco. Ok, el módulo sí puedo especificar el nombre completo si le coloco acá un espacio en blanco. ¿Listo? Entonces aquí ya me apareció. Bueno, módulo se llama prime functions, módulo para cálculo, etcétera. O sea, me aparece un poquito más de información. En fin, ¿cómo utilizamos nosotros un módulo cuando cargamos, por ejemplo, NumPy? Lo cargamos como NumPy, punto, ¿sí? Aquí puedo llegar a hacer algo muy parecido. Puedo llegar a ejecutar prime functions punto y puedo llegar a mirar qué es lo que tengo adentro, y lo que tengo adentro de ese prime functions es estas dos funciones.
que tengo acá. Puedo llegar a acceder a la primera, que es esta. ¿Listo? Y recuerden qué es lo que me recibe esa función. Me recibe un valor numérico y me va a botar un resultado, por ejemplo 200. ¿Listo? Es decir, aquí estoy cargando un módulo, estoy utilizando algo que está dentro del módulo y estoy aplicando el resultado. Por supuesto que esto es como muy largo, por eso es que nosotros en Python muchas veces utilizamos algo como esto, una abreviación. Prime Functions lo voy a cargar como pf, así que puedo ejecutar pf punto y él me va a correr lo mismo. ¿Ok? También puedo escribir otras formas de importar. Por ejemplo, puedo escribir de prime functions importe. Que no me los bota acá. Debería. Bueno, aquí sí me lo importó. Bueno, importe es solamente la parte de la impresión. Entonces ahora me va a importar esta librería sin necesidad del punto. Es decir, lo puedo llegar a borrar de aquí y ya puedo acceder a él. ¿Listo? Aquí me volvió a correr correctamente. O podría de prime functions importar el todo. Importar con un asterisco. De hecho voy a escribirlo abajo también. Lo que quiere decir que ya tengo acceso a todo lo que contenga esa librería, a todo lo que contenga ese módulo. Es decir, puedo llegar a escribir acá el isPrime, por ejemplo, del número, no sé, 20. ¿Listo? Ese no me está colocando nada en pantalla. Bueno, voy a ponerle un print. El número 20, false. O sea, no es un número primo. ¿Sí? Puedo llegar a utilizar mi módulo completamente aparte del código como tal. Simplemente lo importo y comienzo a trabajar con él. ¿Cuál es la mejor forma de importar? Depende. De pronto aquí como tengo solamente dos librerías y son corticas, esta línea, la de acá, la del asterisco, podría ser la más fácil de usar, ¿no? Porque puedo usar los nombres directamente. Si es un módulo bastante grande y tengo de pronto nombres que se pueden llegar a cruzar, el mejor es el primero definitivamente. Simplemente pf punto y ahí comienzo a funcionar mi código. Ahora, cuando yo miro la ayuda del módulo, ahora que se llama pf, también puedo llegar a colocarle aquí el pf y me va a colocar simplemente la ayuda del módulo. Bien. Aquí hay algo que está un poco mal de pronto. Que miren lo que dice esta parte. Función que itera isPrime e imprime hasta n números primos en m líneas. Y veo que mi función no me está recibiendo m líneas, simplemente me recibe el número de primos. Entonces podría llegar a cambiar ese código. Acá quiero que me reciba un parámetro m. Bien. Y que el número de líneas sea igual a m. ¿Qué quiere decir? Que ahora el usuario, para que funcione el código, tiene que introducir adicional SM. Tiene que poner el número de líneas que vamos a utilizar para poder hacer la gráfica, el plot de la función. ¿Listo? Entonces ahora no basta solamente con colocar 200. De hecho, si yo ejecuto mi código, me va a botar que, ojo, se requiere un argumento adicional. Lo puedo llegar a cambiar aquí. 5. ¿Listo? Estoy cambiando el número de líneas que va a imprimir de primos a 5. Entonces me va a imprimir solamente 5. Voy a llegar a cambiarle otro valor. 2, no sé. Cualquier cosa. ¿Qué tan rápido puede llegar a calcular estos números? No sé. 10.000. 10. Bueno, ahí está buscando los primeros 10.000 primos. No sé cuánto demore. ¿Listo? ¿Alguna duda de lo que es de esta parte? De cómo crear un módulo, de cómo revisar su ayuda, de cómo importarlo. Creo que ya lo hemos visto un poco. ¿Ya tienen una mejor idea? Sí, señor. Ya está todo claro. Bueno, voy a coger ese archivo. Eso se demora una eternidad. Llegó hasta ¿qué? 65.000, no está mal. Voy a coger este archivo, este .py, mire que lo dejé aquí en descargas, módulos, etcétera, y me lo voy a llevar a la página de Colab.
porque algunos de ustedes trabajan en Colab. ¿Listo? Aquí tengo mi función o mi Colab, el que estoy ejecutando en este momento. Bueno, no lo tengo abierto. Voy a copiar directamente. Acá, módulos. ¿Listo? Este es el módulo que yo acabo de crear en Spider. Lo voy a copiar acá. Es simplemente un archivo de texto con una extensión .py. No es más. Y ahí ya está. Perfecto. Voy a abrir el Colab directamente en Google Drive. Por acá debe estar la línea. Ok, listo. Este es el mismo Colab que les estoy presentando. O sea, es la misma presentación, excepto pues aquí no puedo llegar a hacer como diapositivas. Entonces, solamente utilizo la local. Esta es la manera de cómo, perdón, de cómo utilizar el Google Colab para correr archivos que estén en su Google Drive. Miren, antes de eso voy a escribir algo acá. Este comando me va a mostrar el directorio actual, ¿sí? El directorio de mi máquina. Si yo lo ejecuto, está conectando apenas. Bueno, si yo lo ejecuto, me doy cuenta que la única carpeta que hay disponible en una máquina virtual, que son las que le crean a usted y le dan a usted para ejecutar el código actualmente en Colab, es un sample data. O sea, es una data que está vacía. Bueno, vacía no, es simplemente una data de ejemplo. ¿De acuerdo? No tiene nada más. Entonces, es muy diferente el servidor donde Google almacena los archivos, que son los servidores de Google Drive, a donde tiene las máquinas de Colab, que son máquinas que se reinician cada 12 horas, cada 24 horas. O sea, se no puede correr código ahí toda la vida, pero son gratis. ¿De acuerdo? Son gratis para usted para que las use. Esas máquinas reinician los núcleos, reinician los servidores cada cierto tiempo y borran todo. Entonces usted necesita acceder al servidor que tiene Google Drive. Y eso se hace con este comando. Lo único que hace ese comando es decirle, bueno, voy a importar el drive de una librería y quiero montar el contenido del drive de mi Google Drive en una carpeta. ¿Listo? Cuando yo lo ejecuto, él de pronto me va a pedir que lo autorice. Es decir, ahora esto en un link, me bota el link, me dice cuál es la cuenta que necesita acceder con el Google Drive. Le voy a dar que es esta. Desea aceptar, confía, se da cuenta de los peligros, sí, permito y copio el código. ¿Listo? Ese es el código que yo voy a copiar y voy a pegar acá y ya. Con eso yo ya monté mi Google Drive perfectamente. ¿Listo? Aquí me está botando un error porque pues no existe el directorio. Pero si yo ejecuto mi ls ya puedo ver que tengo una nueva carpeta que es el Google Drive. Podría de hecho acceder a ella con esos comandos cd drive. Ok. Inmediatamente le puedo dar otra vez ls para que me muestre la carpeta. Listo. Veo que me falta acceder a otra carpeta que se llama mi drive, etcétera, y le puedo volver a dar ls y me está mostrando. Es decir, de aquí en adelante me va a mostrar cada una de las cosas que tengo adentro de mi carpeta. ¿Sí? Y yo puedo ir así explorando poco a poco hasta llegar a donde yo necesito. Yo ya sé en dónde está mi directorio dentro de mi drive. Este es un directorio de ejemplo, es decir, estas líneas las van a tener todos igual. Contenido, Google Drive, mi Drive. Este es el directorio que podría llegar a tener, un subdirectorio o muchos más. O sea, la ruta sí ya depende de ustedes. Esa ruta la voy a comentar, que no corresponde, y esta sí. Aquí exactamente está el archivo que acabo de copiar. ¿Listo? Le voy a dar correr. Mire que ya está el ls. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? De pronto porque ya accedí a otra ruta.
Ya estoy viendo. Bueno, esta línea ya no la necesito. Ay, ¿qué pasaría? Me está haciendo quedar mal. A ver. ¿Será la tilde? Ahora sí funcionó. No sé qué hice diferente. Seguro que nada. En fin. LS. Ok, voy a la sexta. LS. Listo. Que vean la demora. No sé, aquí no debería haber ningún error. O sea, ayer lo probé incluso en la otra clase con el otro grupo y funcionó perfecto. De pronto sea esto. Bueno, no. Sí, creo que eran estas comillas. Bueno, ahora sí funciona. Listo. Ya estoy en ese directorio, es decir, yo ya tengo aquí mi archivo, este notebook, tengo mi archivo pi y lo puedo importar. Lo puedo importar exactamente igual a como nosotros acabamos de ver en el código. ¿Listo? Voy a correrlo. Me dice que no está definido. Ah, ok. Hay que escribirlo bien. Como pf. PF y acuérdese que le hice un cambio. Acá ya no me recibe solo un número, ¿no? Me recibe dos. Voy a colocar los primeros números primos que me imprima, no sé, líneas de 40 porque esta pantalla es un poquito más grande que la otra aplicación. Y aquí están. ¿Listo? O sea, yo puedo llegar y crear un código, compartirlo con otra persona por internet, compartirlo en la carpeta de Google Drive. Desde que los dos lo guarden en la misma carpeta, solamente tendrían que ejecutar estos comandos. Siempre. Yo puedo llegar y tener una carpeta donde digo, bueno, en la base de mi Google Drive voy a meter la carpeta, se va a llamar de tal manera, se la comparto a mi compañero y desde que él haga lo mismo, de que tenga la misma ruta, los dos podrían llegar a compartir el collab y compartir el contenido de la carpeta. Simplemente cada vez que abran la sesión, ejecutan esto, autorizan y ya pueden ver los archivos. Y esto lo utiliza muchísima gente. Supongamos que yo estoy corriendo un experimento en Guatiguará, algo por el estilo. Yo simplemente abro mi Google Drive, me logueo y pongo que la carpeta donde mi experimento esté botando los archivos, todos los archivos vayan a Google Drive. Entonces yo los puedo revisar en mi casa, mi director también. Yo puedo llegar y ejecutar desde mi casa mi collab que tengo ahí, correrlo, es decir, correr todas las gráficas que me vaya generando en tiempo real lo que está dando. Y le digo a mi director, mire, profe, las nuevas gráficas. Y él va y mira y dice, ah, muy bonito. Muy bien, siga así. ¿Para cuándo la tesis? ¿Listo? Mucha gente lo utiliza para eso, para compartir cosas online. Entonces, con el Google Colab se puede cargar cosas de Drive directamente. Es muy útil.
Ok. Ya para ir terminando, ya se nos está acabando el tiempo. Aquí está básicamente lo mismo que ya les dije. Podemos llegar a ver que podemos crear funciones predeterminadas dentro de los programas. ¿Listo? Miren que el argumento... el argumento que yo estoy metiendo dentro de la función ya tiene unos valores fijos. Cuando algo tenga unos valores fijos es un argumento opcional. Es decir, que yo no necesito introducirle ese argumento para que el programa funcione. Por ejemplo, aquí yo tengo como opcional el ancho igual a 1 y el alto igual a 2. Cuando yo ejecuto simplemente el área, que es muy parecido a la función random, ¿sí? La función random recibe cosas opcionales, pero nada es obligatorio. Así que yo puedo simplemente imprimir el área y él me va a hacer con el ancho 1 y el alto 2. Yo le puedo dar argumentos fijos en la posición, entonces él va a tomar 4 y 2,5. O le puedo aclarar específicamente qué es. Aquí estoy manteniendo el mismo orden, aquí los invertí. Aquí solamente le aclaré el ancho y aquí solamente le aclaré el alto. Y todas las funciones, toda la manera en la que lo estoy llamando me va a funcionar. ¿Ok? Lo único es que pues, tengo que tener un poquito de cuidado. Yo podría llegar a tomar un argumento como opcional y el otro como no. ¿Sí? Podría ser que solamente el alto sea opcional. Entonces este código ya no me funcionaría. Y este código ya no me funcionaría. ¿Ok? Porque necesitan más cosas. Necesitan más valores. ¿Qué pasaría ahora si el primero no es opcional? Por supuesto, yo lo tengo que dar 50 y el segundo no. Pero, no, sí, eso es todo. Puedo llegar a hacer ese cambio. Iba a escribir algo, pero no. Con eso está bien. ¿Listo? Bueno. Otra cosa que se puede hacer es que si nosotros tenemos múltiples parámetros de entrada, no tiene por qué una función devolver solo una cosa. Es decir, una función puede devolver muchísimas cosas. Esta función, por ejemplo, es un sorting. Me va a ordenar dos números, me recibe el número n1, n2 y me determina. Si el número n1 es menor que n2, me lo regresa en el orden de entrada. Y si no, me lo regresa en el orden inverso. Como sea, ella me está regresando dos valores. Así que yo tengo que esperar dos valores. Muy parecido como cuando usábamos una función eval. ¿Sí? Colocábamos eval de la parte derecha, etcétera, pero en la parte izquierda nosotros teníamos que colocar los dos valores a esperar. Si no, no me va a funcionar. Así que yo le coloco acá, imprimir, y se acabó. Esto se usa muchísimo, lo de devolver dos valores. Incluso se puede devolver dos valores de manera opcional. Por ejemplo, yo podría llegar a decir n2 es un error. Y aquí yo le pongo un valor predeterminado como falso. Estoy inventando, ¿no? Entonces, yo podría llegar a llamar la función solamente con una cosa, un solo valor obligatorio. Mi función a calcular. Pero cuando el usuario pone que el error es igual a verdadero, es decir, el error es igual a true, puede llegar a entrar en un condicional if en donde me devuelva dos cosas. Me devuelva el valor a calcular y también el error. ¿De acuerdo? Pero si el usuario no lo pide, entonces solamente me devuelve una. Es decir, tendría una función que me devolvería, dependiendo de los parámetros de entrada, uno o dos valores. Y es algo muy normal encontrar funciones que hacen ese tipo de cosas. Que dependiendo de la interacción del usuario, dependiendo de lo que él quiera, me regrese solo una cosa o me regrese dos cosas. ¿Okay? Entonces aquí estamos haciendo asignaciones múltiples de funciones que regresan múltiples. El resto ya es creatividad y necesidad. ¿Qué necesitamos modelar y qué es lo que me arroja? ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. No, profe. Por acá les dejo algo que está al final del documento para que lo lean. Básicamente, de todo lo que nosotros hemos visto, nosotros podemos llegar y coger un código grande, gigante, que tenga muchos pasos, pero estamos hablando de pasos.
Es decir, podemos llegar a dividir cada paso, cada ecuación, cada cosa fundamental y ponerlo en una función aparte. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Hay mucha diferencia entre cómo la gente lo usa, que usted lo llama cliente, y cómo usted lo implementa. Si alguna implementación de pronto no es la más indicada, entonces usted puede llegar a cambiar la implementación dentro del código. Pero la idea es que el código siga recibiendo las mismas cosas y siga botando las mismas cosas. Es decir, la persona que lo use no va a ver ninguna diferencia. Usted como usuario, usted como programador puede llegar a mejorarlo, pero no debe llegar a cambiar el código de una manera tan drástica. Y la idea de poner el código en pequeños pedacitos, en pequeños programas, pues es eso, funciona como un módulo pequeñito. Que yo pueda llegar a importar su módulo y utilizar pedacitos del módulo. Por ejemplo, el de desprimo. El de desprimo me funciona sola y únicamente para saber si un número es primo, me devuelve verdadero o falso. Mientras que el de imprimir el número primo es demasiado específico, muy específico. Imprimir una lista de primos eh, y que me la imprime por líneas. O sea, es un programa muy específico como para ser utilizado por alguien de manera global. Pero el de identificar si un número es primo o no, que me devuelva verdadero y falso, es lo más global posible que se puede esperar de un número que simplemente me hace eso, me determina ese valor. Si en algún momento alguien cambia la implementación, pues perfecto, la cambio. Este programa, no sé si se fijaron, está implementado con un while. Aquí está. Pero yo podría llegar a quitar esa implementación con while, la comento y la dejo con for, en cuyo caso yo no necesito esas dos líneas. ¿Me cambia algo? No. Una vez yo la ejecute. Ok. Bueno, una vez cargue el módulo y lo ejecute, me va a funcionar igual. A la implementación del programa puede ser con while o con for. A él no le importa la diferencia. Va a funcionar perfectamente igual. ¿Listo? Creo que de hecho con for está más rápido. El otro llegó a 45.000 después de un rato, este ya va por 70.000. Bueno, creo que la implementación con for es más rápida. Pensé que era la de while. Pero ¿y por qué es más rápido? De pronto el for es un poco más... o es mi impresión. No, no es mi impresión. Creo que está más rápido con for. De pronto está un poquito más optimizado para el cálculo de for. En alguna cosa, en alguna parte del código le parece más conveniente que la de while. Pero sí, está un poquito más rápido la implementación. Curioso. Normalmente while es más rápido. ¿Listo? Entonces, nada, los dejo, nos vemos el sábado. Ojo, no va a haber CPS para este sábado porque pues ya hemos hecho como bastantes cosas esta semana. ¿Sí? Entonces nada de CPS. Lo que quiero hacer el sábado es que miremos si podemos ya con lo que sabemos implementar al menos uno o dos códigos de los que vamos a utilizar en la siguiente etapa de la carrera. Es decir, en métodos numéricos para físicos. Y le estoy haciendo ojitos mucho a la parte de integrales. Integral de Simpson, trapecio, no sé qué. Esa parte que está dentro del temario, pues usted va a tener que verlo, implementar esas partes de integración. A ver si ya podemos interpretar una de esas en Python. Y me gusta porque algunas de esas integrales, de esas sumatorias, mejor dicho, no llegan hasta valores como n, sino que llegan a n tercio menos 1 o n medio menos 2, pero son n's enteros, en fin, hay muchos detallitos ahí que de pronto es bueno que lo lleguen y lo practiquen. Y lo bueno es que cada una de esas integrales usted puede llegar y comprobar con el programa que Python ya diseñó en la librería NumPy, para que sepa exactamente si le está dando o no le está dando, como debería dar en el código hecho por profesionales. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, claro. Listo. Y les va a servir para la materia, porque ya adelantaron un temario. Bueno, entonces nos vemos el sábado. Muchas gracias por venir. Qué pena Listo, profe. la maluquera de la Muchas gracias. garganta. Te cuidan. Hasta luego. Chao, chao. Chao.